Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Continuamos hablando de la tri de la selección ecuatoriana de fútbol y su participación en los torneos sudamericanos sub-17. En un video anterior habíamos visto las primeras 11 ediciones de este torneo sudamericano sub-17. Habíamos visto la participación del Ecuador en las mismas y ahora seguiremos desde el año 2007 hasta la actualidad repasando lo que ha hecho Ecuador a lo largo de la historia en este torneo. Pues bien, la siguiente edición sería la del año 2007, jugada precisamente en territorio ecuatoriano. Ecuador en la fase de grupos se disputaría los puntos contra las selecciones de Bolivia, Chile, Perú y Brasil, con 7 puntos cosechados tras la victoria ante Chile y tras la victoria ante Brasil, junto con el empate que Ecuador cosecharía contra Perú. Conseguiría la segunda plaza del grupo y clasificaría a la ronda final del torneo, en la que Ecuador solo cosecharía un punto, quedaría como última clasificada, sexta en este caso, ya que se empezaban a clasificar hasta 3 selecciones por grupo. No pudo clasificar al Mundial de Corea del Sur disputado en ese mismo año 2007. Los clasificados de ese Mundial como primero fue Brasil, segundo lugar Colombia, tercero lugar Argentina y Perú como cuarta clasificada a ese Mundial. La siguiente cita sudamericana sub-17 se llevaría en territorio chileno en el año 2009. Ecuador estaría instaurada en el grupo B y se enfrentaría a las selecciones de Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. Con 5 puntos cosechados tras la victoria ante Venezuela y los empates ante Argentina y Uruguay, Ecuador quedaría como tercera clasificada de ese grupo y clasificaría a la ronda final. En esta edición del torneo, las selecciones ganadoras de los grupos se enfrentarían entre sí en una final para determinar quién ha sido el campeón del torneo. Pues bien, las segundas y terceras clasificadas de cada grupo se enfrentarían en un cuadrangular todos contra todos para determinar quiénes serían las otras 2 selecciones, la que quedara primero y segundo de ese cuadrangular, que acompañarían tanto a Brasil como a Argentina a ese mundial. Y esas selecciones fueron Uruguay y Colombia. Ecuador no pudo cosechar ningún punto en esa fase final, por ende no pudo clasificar a ese mundial. La siguiente edición se disputaría en el año 2011 en territorio tricolor, nuevamente en Ecuador. Ecuador estaría en el grupo A y se enfrentaría a las selecciones de Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina. Ecuador cosecharía 7 puntos a lo largo del torneo tras haberle ganado a Bolivia y a Uruguay y tras haberle empatado a Perú. Clasificaría como segunda de grupo a la fase final, en la que nuevamente se disputaría ese todos contra todos entre los clasificados tanto del grupo A como del grupo B, y en este caso Ecuador cosecharía hasta 6 puntos tras haber ganado su partido a Argentina y tras haber empatado hasta 3 encuentros a lo largo de esta fase final. Con esos 6 puntos, Ecuador terminaría como cuarto clasificado y clasificaría esta vez sí como cuarto clasificado del torneo al Mundial de México jugado ese mismo año 2011. Primera clasificada sería Brasil, segunda clasificada Uruguay, tercera clasificada Argentina y Ecuador como cuarto clasificado participaría en ese certamen mundialista. Sería la tercera participación de Ecuador en un mundial de la categoría. El siguiente certamen sudamericano sub-17 se disputaría en el año 2013 en territorio argentino, nuevamente, al igual que en la primera edición, si recordamos, del año 1985. Ecuador estaría conformando el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Venezuela, Colombia y Paraguay. Ecuador cosechó 4 puntos a lo largo de esta primera fase y quedó cuarta clasificada del grupo. Por ende, no pudo participar en la ronda final que daba acceso a los 4 cupos clasificatorios al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos disputados ese mismo año 2013. Al Mundial clasificaron las selecciones de Argentina en primer lugar, Venezuela como segunda clasificada, Brasil como tercera y Uruguay como cuarta clasificada del certamen. Nos vamos a la siguiente edición de este sudamericano, que sería en el año 2015 en territorio paraguayo. Ecuador estaría enmarcada en el grupo B junto con las selecciones de
Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Ecuador cosecharía hasta 9 puntos para clasificar como segunda del grupo tras haberle ganado a Argentina, a Chile y a Bolivia. Simplemente habría perdido contra Uruguay. En esa fase final, todos contra todos, 3 clasificados del grupo A, 3 clasificados del grupo B, Ecuador cosecharía hasta 8 puntos para clasificarse al Mundial de Chile 2015 como tercera clasificada de este sudamericano. Los primeros clasificados fueron Brasil y segundo lugar Argentina. Le quedaría el cuarto lugar para Paraguay. El siguiente certamen ya se disputaría en el año 2017 en territorio chileno. Ecuador estaría en el grupo A de ese torneo y se enfrentaría a las selecciones de Colombia, Uruguay, Bolivia y Chile. Ecuador quedaría tercera clasificada de la primera fase de ese torneo tras cosechar 6 puntos, habiendo ganado a Uruguay y a Bolivia. En la fase final, todos contra todos, lamentablemente Ecuador solo cosechó un punto y quedó última de esa fase final del torneo, por ende no pudo clasificar al Mundial de la India jugado ese mismo año. Las clasificadas a ese Mundial fueron Brasil como primera, Chile como segunda, Paraguay como tercera y Colombia como cuarta clasificada. Ya en el año 2019 se disputaría en territorio peruano el 18º campeonato sudamericano sub-17. En este caso Ecuador estaría enmarcado en el grupo A y se disputaría los puntos de esa fase de grupos contra las selecciones de Venezuela, Bolivia, Chile y Perú. Ecuador cosecharía hasta 7 puntos a lo largo de esa primera ronda, quedaría tercera clasificada y se clasificaría a la ronda final del torneo, en la que conseguiría hasta 5 puntos y quedaría en cuarto lugar, clasificando así al Mundial de Brasil jugado en el año 2019 y el cual sería su quinta participación en una cita mundialista. Los primeros clasificados fueron Argentina en primer lugar, Chile en segundo lugar, Paraguay en tercer lugar y por supuesto, como digo, Ecuador como cuarta clasificada de esta fase final, de esta ronda final y por ende cuarta clasificada al Mundial. Cabe mencionar que Brasil, al ser la anfitriona de este torneo del Mundial 2019, pues ya estaba clasificada y en este Mundial jugaron hasta 5 selecciones de la CONMEBOL. La siguiente edición se tendría que haber jugado en el año 2021, pero precisamente en territorio ecuatoriano también, pero como todos sabemos la pandemia del COVID no permitió que se disputara este torneo, que se va a disputar en este año 2023. Como decíamos en el anterior video, el anfitrión será Ecuador, año 2023, entre el 30 de marzo y el 23 de abril se disputará esta 19ª edición del Sudamericano Sub-17. Ecuador está en el grupo A y se enfrentará a las selecciones de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Tendrá que quedar entre los 3 primeros para clasificar a la ronda final, que da cupo a 4 selecciones para clasificar al Mundial de Perú, que se disputará precisamente este mismo año 2023. Pues bien, este ha sido el repaso que hemos podido darle a la trayectoria de la selección ecuatoriana de fútbol en su categoría sub-17 a lo largo de los torneos sudamericanos. Si bien es cierto, no ha sido una participación exitosa en cuestiones de títulos, ha clasificado hasta a 4 mundiales disputándose los puntos en cancha y al quinto que ha jugado por ser la anfitriona. Poco a poco creo que la selección ecuatoriana de fútbol ha venido creciendo en términos formativas. Esta categoría es formativa aún, así que esperamos que en este torneo también consiga la clasificación a ese mundial y así poder enlazar 2 clasificaciones consecutivas. Significará que se están haciendo las cosas bien, significará que el fútbol ecuatoriano está creciendo cada vez más, como ya lo demuestra la sub-20, como ya lo demuestra la absoluta. En estas categorías también tenemos que empezar a demostrarlo. Sería importante que Ecuador cosechara alguna medalla en este torneo, estando en casa con todo el apoyo del público, de los familiares, de los jugadores, por supuesto. Así que nada, muy expectantes. Intentaremos darle seguimiento a ese Sudamericano Sub-17 que se disputará, insisto, en territorio tricolor. Intentaremos hablar sobre ello. Esperemos que Ecuador haga un muy buen papel. Esto ha sido todo. Para mí ha sido un gusto, un placer. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.